Carlos Toto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Andamos por aquí. Ya Sí, después de tanta fiesta, tanto barullo, tanta vacación, eso es. mm, pero nosotros aquí al pie del cañón, que las Salesas y el Supremo nos reclaman. Bueno, ya veo yo que te has ido ahí. Sí, En ¿no? fin, tú sabrás. Estoy aquí al lado de mi casa, pero estos son territorios peligrosos, pasan cosas. Es como en Cataluña, que pasan cosas. Ya lo decía M. Rajoy, es un sitio en el que pasan cosas. Vamos a ver, al grano. Llega la feria de abril judicial. Kitchen, Ábalos y elecciones en Andalucía. No sé qué tiene que ver lo de las elecciones en Andalucía No, nada, ¿qué va? con ¿Qué va? con la guerra judicial. Hombre. ¿Y por qué me lo mezclas con la Kitchen y con Ábalos? Fíjate tú, qué malvado, ¿no? ¿A No, quién se le iba a ocurrir pensar que tuviera algo que ver el desarrollo de dos juicios tan emblemáticos como los que se están solapando al mismo tiempo con la campaña electoral en Andalucía? bueno, pues empieza por donde quieras, mientras echo una siestecita y después ponemos música, ¿vale? Exactamente, ya veo que te ganas el sueldo, ya veo que te Sí, ganas el sí. sueldo, sí. Es que yo aún estoy de vacaciones, ¿sabes? Estás de vacaciones, ¿no? Eh, Jolines, qué tipo. No, tú ya vale. empalmas directamente hasta San Vicente el lunes que viene, ¿no? O sea, hasta el martes ya no te espabilas. No Pero sabía el de la yo semana que viene. que era ese santo, ¿no? Tú como los escolares, ¿no? O sea, tienes vacaciones hasta el martes de la otra semana. Pues en eso estamos. A ver, Kitchen. La Kitchen creo que van a pillar o están pillando ya al antiguo ministro de Interior, es ministro de Interior, con su segundo de a bordo, a la señora de organización del PP por aquel momento, y creo que van a llamar al señor Rajoy y tal, por el asunto de buscarle las vueltas a Bárcenas, que andaba metiéndolos en líos con sus papelotes. Pero lo primero de todo es, ¿Qué? y ahora entramos más a fondo sobre el tema Kitchen y sobre el tema que empezó ayer y sobre en la Audiencia Nacional y sobre el tema y con Villarejo, que no lo has mencionado y es personaje clave en este asunto, Sí, después con el tema del juicio por las mascarillas de Coldo Ábalos, que es el primero de los que van a tener que enfrentar la triada, aunque aquí, bueno, no está Santos Cerdán en este juicio, estará en otros posteriores. Bien, lo primero de todo, ¿no llama la atención que los dos juicios se desarrollan al mismo tiempo? ¿Qué es esto? ¿Jugar a contraprogramarse? Es decir, en uno la acusación particular la ejerce el Partido Popular directamente en unificación del resto de acusaciones populares y en el otro resulta que quien ejerce la acusación, aunque no en nombre de las demás acusaciones populares, es el Partido Socialista. Esto que jugar al empate, que son Antena 3 y Telecinco contraprogramándose, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, y que todo esto suceda al mismo tiempo que el calendario electoral de las elecciones autonómicas más importantes que se van a celebrar durante este año 2026, que son las elecciones andaluzas el próximo mes de mayo, en juicios ambos dos que se van a extender como mínimo hasta bien entrado el mes de junio. Hombre, resulta como poco extraño, ¿no? Sobre todo cuando se comparan los otros juicios. El juicio de la Kitchen, que ha tardado 13 años en celebrarse, se dice prontito, porque 13. es un juicio que empezó a investigarse en 2013 contra, en vez de 13 años, podríamos casi decir 13 meses, en realidad han sido un poco más, han sido 2 años y un poquito, que ha tardado el juicio, si me apuras mucho, desde 2020 que se produce el asunto mascarillas, pero no se empieza a investigar entonces, se empieza a investigar cuando acaba en la cárcel este personaje siniestro llamado Santi Daldama, que entra en la cárcel por otro motivo y resulta que acaba saliendo de la cárcel de manera muy extraña tras un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, donde se producen todas las denuncias que dan lugar a la incoación de los distintos procedimientos que se siguen contra Ábalos y contra Collo y contra Santos Cerdán. 13 años contra 13 meses por hacer el redondeo. Suena raro, ¿no? Lo digo porque vamos a escuchar, y ya estamos escuchando durante estos próximos días,
el mantra de que es que la justicia funciona en España. La justicia es igual para todos. La justicia es equidistante. El sistema el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y es un mantra que como poco queda más que cojo, ¿no? En cuanto a que los tiempos judiciales y el contraste de ambos, pues se compadecen bastante mal con cuál ha sido la actuación investigadora de la Administración de Justicia oficialmente en un tema que se ha retrasado muchísimo respecto del otro, que ha sido bastante celérico para lo que es habitual en los tiempos de la justicia. Claro, si a esto le añadimos que en el caso Kitchen lo importante no son los que se van a sentar en el banquillo, sino los que no se están sentando en el banquillo, no hay un solo responsable político que se siente en el banquillo, más allá de los que tú has mencionado, es decir, de el ministro del Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que, bueno, puede tildarse desde políticos, en el caso de Fernández Díaz sí es evidente, pero en el caso de, de- del otro, de Francisco Martínez, podríamos estar hablando más bien de un técnico. El resto son todos de la camarilla policial y de personajes siniestros y oscuros como el chofer de, de de Bárcenas, que acabó siendo también policía. Es decir, que Mm, por mm. tanto, hombre, suena muy raro, ¿no? Que pueda justificarse que el Estado de Derecho funciona, es que la justicia es igual para todos, etcétera, etcétera. Así que esta es la primera alegación, el primer mantra común que vamos a escuchar permanentemente en tertulias televisivas, en medios de comunicación de todo pelaje, etcétera, etcétera, con esos colaboradores que supuestamente justifican una supuesta imparcialidad del medio y una pluralidad democrática de opiniones que en realidad y en la práctica no es tal, ¿no? Claro, esto leído en clave de las personas que luego, las personalidades, estas sí, políticas, que van a desfilar por los distintos procedimientos judiciales, los distintos juicios, tanto en un caso como en otro, en el caso de la Kitchen, significativamente, pues Soraya Sáenz de Santa María, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, más personajes que ahora no recuerdo. Sí, Arenas, Arenas, que fue número uno del Partido Popular Andaluz durante mucho tiempo y ministro con Aznar. eh, pues de un lado y en el otro lado pues va a estar desfilando en el juicio del caso Ábalos personajes tan representativos de perfil político como algunos de los ministros actuales, como José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera. Tiene, por tanto, en ambos casos, un componente, un relieve, una trascendencia política que no puede ser ajeno a que se celebren estos juicios en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo, me parece que es 19 de mayo, ¿no? O por ahí, en mayo es, eh, que ha convocado anticipadamente Moreno Bonilla. Entonces la pregunta ante este supuesto empate de corrupciones, suponiendo que las corrupciones sean iguales, ahora veremos que no, eh, la pregunta que ha de hacerse es, ¿y esto cómo va a influir en esas elecciones andaluzas? ¿Va a influir, de hecho, en las elecciones andaluzas? Pues hombre, la primera respuesta mmm, que se le viene a uno a la cabeza para responder a esa pregunta sería, desde luego, pues esto va a depender al final, como siempre, de el relato, quién gana el relato, es decir, quién tiene más potencia de fuego mediática para hacer pesar que la corrupción mala, 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 mala es la de los unos en lugar de la de los otros. Todo esto suponiendo que María Jesús Montero, como candidata presidenciable por el Partido Socialista a las elecciones autonómicas andaluzas, no consiga centrar el debate público en Andalucía lejos de Madrid y en su lugar centrarlo única y exclusivamente en el asunto de la sanidad en Andalucía y por tanto que esas elecciones se celebren realmente, al menos su campaña preelectoral y electoral, en clave local. Porque si lo consigue, entonces las cosas pueden cambiar, si no para ganar, sí por lo menos para
comerle mucho la tostada a Moreno Bonilla en esas elecciones que para mí son lo importante, porque pueden significar un giro de guión en la deriva que la izquierda parlamentaria, muy entre comillas, hacia abajo viene sufriendo todas las citas electorales anteriores, o por el contrario, apuntalar esa tendencia, abriéndole ya la puerta definitiva a la Moncloa, al señor Feijóo, cuando se convoquen elecciones legislativas en 2027. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque si se consigue por parte del relato del Partido Socialista centrar las autonómicas andaluzas en un contexto estrictamente local, lo que está encima de la mesa y se está poniendo cada vez más encima de la mesa en el debate público andaluz es la cuestión de la sanidad pública, no solo con el tema de los cribados, sino recientemente con las muchas quejas que están apareciendo en relación a la deficiente atención a los pasajeros, sobre todo del tren Alvia, en el triste suceso del choque y descarrilamiento de trenes que se padeció en Andalucía no hace tanto, con lo cual está fresco, deficiente atención por parte del 112, sabiéndose que el 112 no atendió a multitud de llamadas que se hicieron por parte de los viajeros accidentados aquel día, entre otras cosas porque hay una constancia de un desmantelamiento constante de los efectivos del 112 en la comunidad autónoma andaluza. Por tanto, si estos son los temas de los que se va a hablar por la opinión pública en Andalucía y no de quién es más corrupto, si el PSOE o el PP, en función de los vericuetos legales que sufran los procesos que se inician esta semana, que se inició ayer el del caso Kitchen y hoy el del caso Coldo de las mascarillas, pues entonces la cosa puede cambiar. Y yo creo que este es el oremus del que no nos tenemos que apartar. Es decir, lo verdaderamente importante de lo que va a suceder en estos juicios es efectivamente no solo luego entrando al detalle lo que diga uno, lo que diga otro, que ahora daremos un pequeño vistazo a cada uno de los juicios y lo que se espera de ellos, sino también y sobre todo a la cuestión de cómo impacta eso en la opinión pública andaluza, que es la primera requerida llamada a las urnas en esta piel de toro, ¿no? Entonces, aclarado este punto y por qué yo mezclaba con las elecciones andaluzas, sí que ahora ya Manolo ya tiene respuesta a tu pregunta, sí que no estaría de más entrar un poco en por qué ese otro mantra que antes avisaba nos va a bombardear permanentemente de que, bueno, pues la corrupción de los unos por la corrupción de los otros, y esto es un empate, y todos los partidos políticos son iguales, y bueno, pues para eso vota Vox o vota por Adelante Andalucía, ¿no? O por Andalucía, bueno, no sé, las siglas que tienen en Andalucía con las candidaturas electorales, una vez a la izquierda del PSOE A se la ha izquierda del puesto PSOE hay dos candidaturas, una Adelante Andalucía, de carácter más nacionalista, soberanista, y la otra por Andalucía, en la que está sumada Izquierda Unida, y a última hora y de mala manera y renegando un poco, se ha unido Podemos, a lo eso es. cual ya ha dicho el señor Iglesias que vaya porquería Bueno, de- nada, porque luego a la hora de la verdad se han unido, pero aunque decían que querían tener atado y bien atado para evitar peleas de última hora, la presencia de unos y otros en las listas electorales, realmente lo de las listas electorales se ha pospuesto para después, porque no era obligatorio hacerlo únicamente el plazo que les venció en plena Semana Santa, era la del registro de la candidatura, no la de la presentación de listas. Ya veremos ahí en ese gallinero cuánto cagareo tenemos que soportar por ver cómo se cierran esas listas electorales. De Ya todas digo, maneras, ya se han dicho algunos puestos en los que va a ir primero uno, segundo el otro, en qué sitios saldrán, etcétera, etcétera. Eh, eso es, sí, hay un diseño, pero no es sí, la lista definitiva. bueno, Entonces, hay un principio de acuerdo, porque Podemos además lo exigió para poder, digamos, secundar la candidatura unitaria, pero la lista, como digo, no está cerrada y puede haber mucho lío de aquí a que se cierre, como tristemente pasa siempre con esta izquierda caínita
que tenemos en España, ¿no? No, no será la primera vez. Ya En te, cualquier caso, ya te decía sobre eso, perdona que vuelva a insistir, que el señor Pablo Iglesias ya ha claro, dicho en Radio Nacional de España, ni más ni menos, que en Podemos hay una gran desilusión, que quien ha dicho que el señor Maillo, quien ha votado para que el señor Maillo sea el líder por Andalucía, que no ha habido primarias, que nadie ha elegido a nadie, que eso es todo vertical, es decir, al segundo día de formarse la candidatura ni más ni menos que Pablo Iglesias dice que sí, vaya sí, sí. porquería de De candidato, coalición, sí, de de cuál. coalición electoral. Claro, Pues claro. Es que es un esto mal es un camino. poco, Mm, en fin, yo no me voy a poner a hacer ahora aquí política electoral para recordarle mm, al señor Iglesias los estupendos resultados que han obtenido yendo por libre en Extremadura y en Aragón, ¿verdad? sí, No creo que haga falta que nadie se lo recuerde. Pero, en cualquier caso, sobre las elecciones andaluzas tenemos tiempo de hablar. vale, Y vale, hoy únicamente es el trasfondo, ¿no? El trasfondo vale, de vale. cómo puede impactar en esas elecciones quien consiga dominar el relato en función de quien tenga más potencia de fuego mediática Mm, sobre cuánto de grave es la corrupción que se demuestra en el caso Kitchen, en su juicio, y cuánto de grave es la corrupción que se demuestra en el caso Ábalos Coldo, ¿no? Me parece relevante aquí subrayar cómo ya han empezado a neutralizarse y a buscar ganar el relato unos y otros, porque mientras, por ejemplo, Juan Bravo, el número 2 para temas de comunicación política de Feijóo por parte del Partido Popular, que no el propio Feijóo, que no ha dicho esta boca es mía, ya ha salido a recordar aquello de, bueno, pero es que esto del kitchen es antiguo, no Eso tienen nada que ver con nosotros. Que dices, hombre, sí, claro, es es, antiguo, pero si habéis estado haciendo lo imposible por atrasar y atrasar y retrasar y retrasar y torpedear la investigación hasta conseguir que dure 13 años. ¿Cómo no va a ser antiguo? Por esa regla de tres y porque no habéis podido 25, si no serían 25. ¿Por qué se hace esto? Justamente en todas las cosas para luego poder decir, no tiene nada que ver conmigo, a mí, como el chiste aquel bueno, no lo cuentes. racista del gitano de cuando le coge la Guardia Civil con unos corderos en la furgoneta, supuestamente robados, y el tío le dice, quita, bicho, quita, eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Entonces, esta es un poco el quid de la cuestión, es decir, oiga, vamos a ver, no me cuente ahora que es que resulta que este tema no tiene nada que ver con usted cuando sigue teniendo la sede de Génova pagada con fondos reservados, con fondos obtenidos, perdón, ilegalmente a base de mordidas, como se demostró en el caso Bárcenas y en el caso Gürtel, porque recordemos que toda la kitchen arranca precisamente de la investigación de la Gürtel, donde el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo, y eso supuso ni más ni menos que la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, aquella condena. No me cuente entonces ahora que es que aquello es del pasado y que, bueno, el actual Partido Popular no tiene nada que ver, la dirección del Partido Popular no tiene nada que ver con aquello, porque no es cierto. Claro, en este juicio, ya que entramos, estoy hablando de este que empezó ayer, vamos por orden, en el caso Kitchen, vamos a ver, hay que recordar que Kitchen es en realidad una de las piezas en las que se dividió el famoso caso Tandem. El caso Tandem que incluía más cosas, no solamente el caso Kitchen, que única y exclusivamente se refiere a la utilización de la llamada policía patriótica para tratar justamente de evitar, de entorpecer la función de la justicia en la investigación de los papeles de Bárcenas y de la famosa caja B o sobres en B del señor Luis Bárcenas que dio con sus huesos en la cárcel. Pero en el caso Tandem había más piezas, más utilizaciones absolutamente ilegales de los aparatos del Estado por parte de la cúpula del Partido Popular a través del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, como son las investigaciones falsas contra independentistas catalanes y las investigaciones falsas en relación a una supuesta financiación ilegal de Podemos en el año 2015-2016, que pretendían justificar a través de esta especie de enredo político policial mediático que Podemos habría financiado ilícitamente, ilegalmente, a través de Venezuela y a través de Irán, ¿no? El famoso informe PISA del que tantas veces habréis oído hablar. La operación Kitchen, que es lo que se juzga
desde el día de ayer y hasta aproximadamente, como he contado antes, el mes de junio, mitades del mes de junio, pues tiene como objeto deslindar las responsabilidades penales de la investigación y coacción a la familia del señor Bárcenas en busca de los famosos papeles de Bárcenas. De eso justamente estamos hablando. ¿Y para qué se buscaban los papeles de Bárcenas? Se buscaban los papeles de Bárcenas para evitar que la investigación judicial de caso Tandem y de caso Gürtel, que transcurrieron durante un cierto periodo de tiempo en paralelo, pudieran arrojar responsabilidades directas en los cobros realizados en B por parte de un tal M. Rajoy, que no sé si tú sabes quién puede ser, Manolo, Me- porque parece que durante 13 años la justicia española no consiguió averiguar quién era M. Rajoy, o que una señora que era la secretaria de organización, nada menos, número dos, por tanto, del Partido Popular en el gobierno del señor Mariano Rajoy, una tal Dolores de Cospedal, pues resultará que únicamente es que estaba manteniendo conversaciones sociales. Ajá. Le preguntaba el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, en este caso, señor jubilado García Castellón. Porque claro, usted lo que tenía con el señor Villarejo eran conversaciones sociales. Cuando usted le preguntaba o le decía al señor Villarejo en los audios que efectivamente procedimiento, y eso ha justificado que una de las primeras cuestiones previas que se planteara en la primera sesión del juicio por el caso Kitchen ante la Audiencia Nacional fuera que se volviera a incorporar como prueba ese audio, pues en ese audio en concreto que García Castellón tuvo a bien separar y apartar y desgajar de la investigación del caso Kitchen oficial, de las actuaciones judiciales, pues era ese audio en el que precisamente María Dolores de Cospedal le insistía al comisario Villarejo cuando esto le contaba que Bárcenas solo tenía fotocopias de los famosos recibos que justificarían los apuntes de la famosa caja B que publicó el diario El País en su día, en 2013, pues que la libreta en cuestión, la libretita, Mariano, la libretita, pues que la libretita esa le decía, le insistía María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo, tenía que aparecer o sí, ¿no? Entonces, claro, que eso pueda considerarse una conversación de carácter social, como quien habla del fútbol, del tiempo, de la final de la Copa del Rey o del partido Barça-Atleti de Champions, pues, o Madrid-Bayern, pues son estas cosas que pasan en ese Estado de Derecho que también funciona de manera tan recta y equilibrada en nuestros poderes judiciales, ¿no? Entonces, eso que se va a no ver aquí porque Cospedal, Rajoy y Arenas declaran y no solo esto, también la buena señora Soraya Sáenz de Santa María, a los efectos y en aquel momento directora del CNI, que no se nos olvide que dónde estaba el CNI cuando la policía patriótica campaba a sus anchas. ¿Qué sabía el CNI? Pues son los personajes que no van a estar sentados en el banquillo, que únicamente van a declarar en una, en mi opinión, auténtica burla a lo que es el Estado de Derecho como tal, sangrante en el caso de Cospedal, porque la tienen pillada por las conversaciones constantes con Villarejo preguntándole por las indagaciones sobre la libretita de Luis Bárcenas, pero también en el resto, como por ejemplo que en el caso del propio Mariano Rajoy no se permitiera por parte de García Castellón examinar su teléfono móvil, no se permitiera, pese a que se solicitó como diligencia de investigación que se le requiriera el teléfono móvil de Mariano Rajoy para investigar si, como afirmaba el comisario Villarejo, existían audios y mensajes directos sobre las indagaciones que estaba llevando a cabo la Policía Patriótica subcontratada a través de Villarejo por parte de la gerencia del Partido Popular con el propio Mariano Rajoy. Joder, y que me digas que eso no es objeto del procedimiento. O sea, vamos a ver, Villarejo será lo que será y mentirá y contará las películas que quiera contar. Y ahora vamos a hablar de eso porque hay un personaje como es Alberto Ekaizer, que es un periodista muy
Ernesto de Kaiser, perdón, que es un periodista argentino que lleva muchos años en España en el mundo del periodismo de investigación, que tiene históricamente ha trabajado en el país y en muchos medios hasta que le echaron por incómodo, pero que sigue teniendo muchas relaciones dentro del Cuerpo Nacional de Policía y que afirma, ya veremos si es verdad o no, que según el entorno de Villarejo, que aparecía muy ufano a la puerta de las Salesas en el día de ayer, departiendo muy dicharachera con los periodistas sobre lo que esperaba de este juicio. Decía que iba con entusiasmo a unas sabiendas de que definitivamente aquí es donde le iban a colgar definitivamente los jueces, y hablaba directamente de los jueces como si esto ya estuviera pactado antes de empezar, pero según Ekaizer, parece que el entorno de Villarejo ha filtrado, ya veremos si es verdad luego o no, que cuando tenga que declarar Villarejo, Villarejo va a soltar por esa boquita porque ya no le queda otra. Ya realmente Villarejo ya está condenado a 13 años de prisión. Es verdad que ha sido absuelto en otras condenas. Hay una en la que está condenado a 13 años de cárcel, otra en la que está condenado a 3, pero también es verdad que ha sido absuelto en los juicios de Martinsa, en los juicios de Repsol y de La Caixa, también con un empresario marbellí, otro en el que se pidió investigar a su ex suegro. Ha sido absuelto en unos cuantos, pero sabe Villarejo que de este no se libra. La cabeza de turco principal y a quien más cárcel se le solicita es 19 años de cárcel por delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho, es precisamente a él, a Villarejo. Entonces Villarejo no tiene mucho que perder, porque sabe que lo van a condenar, sea esta cifra tan alta de prisión o no, como para efectivamente tirar de la manta tardíamente, en mi opinión, si es que tiene algo con lo que tirar de la manta que salpique directamente al señor Rajoy, porque claro, y contra este tipo de procederes, luego tenemos esa potencia de fuego mediática de la que antes yo hablaba para tapar, para desacreditar los testimonios que, en definitiva, viendo tantos audios grabados, tantas evidencias, como en las que el propio José Manuel Villarejo facilitó cuando ya la instrucción del caso Kitchen fue más hacia adelante, lo que se hace es, no, es que eso es mentira, no, es que tenía conversaciones sociales con él, no, es que quién se va a creer lo que cuente en el juicio un delincuente convicto como el comisario Villarejo, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el comisario Villarejo fue pieza clave durante casi 2 décadas en el manejo de las cloacas del Estado, entre otras cosas, en el manejo de los fondos reservados, que esto es el gran problemón que hay en el asunto del caso Kitchen, porque esto se hacía con fondos públicos, con fondos reservados. Entonces, cuando entramos en esta discusión de ¿y qué corrupción es más grave? La de unos trincones como Collo, Ábalos y Santi Aldama que se roban el dinero de los españoles, o la corrupción de los aparatos del Estado utilizando el dinero de todos los españoles a través de los fondos reservados para, en definitiva, pervertir lo que son las bases mismas de la pluralidad democrática protegida constitucionalmente, para espiar y atacar a otros rivales políticos o para protegerse a ellos mismos de sus propios crímenes o delitos posibles, y de esta manera entorpecer o ralentizar las investigaciones judiciales que podrían salpicarles, como sería el caso de esta pieza, el caso Kitchen. Pues en ese, a quien escuchas primero y a quien escuchas con ese sesgo de autoconfirmación que tenemos todos hoy día a través de las redes sociales, pues dependerá en buena medida si tú lo que piensas, Manolo, audiencia o cualquier persona, es que no hay un caso tan grave contra la de corrupción, contra el orden democrático como el caso Kitchen desde los tiempos de los GAL, como afirma el PSOE, saltándose lo del caso GAL, que sería un caso muy equivalente de uso torticero de los fondos públicos para luchar contra, y fondos reservados para luchar contra enemigos cientos del Estado, pero que en realidad son rivales políticos, por una parte, y por otra parte, o por otra parte, mejor dicho, no dar crédito y minimizar el caso Kitchen, dando a entender que bueno, que esto fueron, en fin, un ministro que se perdió, que es un poco
en realidad, por lo que dicen siempre, esto ya lo dijo en su día Mariano Rajoy. Esto del caso Kitchen, esto de lo de Bárcenas, es un caso construido contra el Partido Popular, dándole la vuelta a la tortilla como si fuera un calcetín, ¿no? Que es un discurso que vamos a volver a escuchar recurrentemente conforme la cosa del juicio del caso Kitchen se ponga calentita, ¿no? Bueno, aparte de Bárcenas, aparte, perdón, sí, de Bárcenas, que evidentemente es allí la víctima, en este caso al menos, aparte del comisario Villarejo, está Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas al que se le prometió, si espiaba debidamente, que había trabajado, por cierto, para el secretario general del Partido Popular madrileño, Francisco Granados, otro que acabó en la cárcel. Recordad que era el secretario general del PP de Madrid con Esperanza Aguirre como presidenta entonces del Partido Popular en Madrid, ¿no? Cuando Los dos señores. el estanque de ranas que tenía. Exactamente, eso mismo, porque había muchas ranas allí, parece ser, Mm. y un poco ese mismo discurso, el Partido Popular en Génova, que también tenía muchas ranas, ¿no? Entonces, pero claro, las ranas principales, las que croaban más, pues ya sabemos que no se van a sentar en el banquillo, sino que van a ir únicamente a desfilar allí como testigos en un circo similar al de las comisiones de investigación del Senado, ¿no? Bueno, a este Sergio Ríos le prometieron ser policía, acabó siendo policía. Está luego el famoso gordo, el inspector de policía Andrés Gómez Gordo. Otro que dices tú, hombre, pues no sé, si la señora Cospedal estaba manteniendo conversaciones sociales, hablando del tiempo y a dónde te vas a ir de vacaciones en Semana Santa con Villarejo en los audios que les pillaron juntos, pues esto de que el inspector de policía Andrés Gómez Gordo hubiera sido jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y que es justamente el que captó a Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas, para que espiara a Bárcenas y tratara de obtener los originales de los famosos apuntes o la famosa libretita de Bárcenas, pues digo yo que, hombre, esto en mi pueblo le llaman indicio, porque hay conexidad. Es decir, pues está por un lado las conversaciones de Cospedal con Villarejo, pero por otro lado resulta que está este Andrés Gómez Gordo, que está involucrado directamente en captar nada más y nada menos que al chofer de Bárcenas, que entra en su casa y que el hecho es que hasta Villarejo le llama en las investigaciones, le llama Cospedín al gordo, a Andrés Gómez Gordo, Cospedín. Pues hombre, no puede decirse que no tuviera relación, ¿no? Pues le piden 15 años de prisión. La propia Fiscalía Anticorrupción, después de haber pasado por el tamiz aligerador de responsabilidades de García Castellón, del magistrado, ¿no? Está, bueno, ya hemos visto los careos que a mí hasta me resultan entrañables de ver, poniéndose de vuelta y media entre ellos dos, del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el propio ministro Fernández Díaz, ¿no? Al que le piden también 15 años, igual que al gordo, a Cospedín, y al propio exministro del Interior también, por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, ¿no? Después está nada menos que el DAO, que últimamente no ganamos para sustos, porque el DAO de aquella época, el director adjunto operativo de la policía, es decir, el personaje de más alto relieve de carácter técnico dentro de la Dirección General de la Policía en el Ministerio del Interior, pues acaba de caer uno, ya lo sabemos, por cuestiones que tienen relación con violencia de género, ya con Marlaska, que por cierto, Marlaska también va a ir al juicio como testigo. No termino de tener muy claro qué pinta Marlaska ahí, pero bueno, parece ser que está ahí. Eugenio Pino era el exdirector adjunto operativo, el anterior DAO, y este también se le está pidiendo otros 15 años de prisión. Hay otro excomisario, que es Enrique García Castaño, gordo, este sí que le apodan no Prosperín, sino gordo, aunque no sea gordo de apellido como el otro, que no va a ser juzgado dado su estado de salud, y porque está más para allá que para acá. Y bueno, pues ya veis que el circo está garantizado en un juicio en donde la evidencia de que no están todos los que tienen que estar es verdaderamente escandalosa. Y de la misma forma, en sentido contrario, contra el PSOE, pues el calendario de declaraciones arranca hoy en el caso Mascarillas, en el Tribunal Supremo, con la primera comparecencia de Joseba, que es el hermano de Coldo, el hijo del exministro, Víctor Manuel Ábalos, o la famosa señorita de compañía de Ábalos,
que nunca iba a trabajar y que le pagaban un piso en la Plaza España de Madrid, la señora Jessica Rodríguez, mientras que el testaferro de Aldama, Alberto Escolano, estará declarando por la tarde. Luego, por bueno, un montón de interesados que tienen que ir a declarar en el mes de abril. Va a estar la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que también está investigada en Repieza, y el expresidente de Puerto del Estado, Francisco Toledo, porque estas son las entidades públicas, las empresas públicas que formalizaron precisamente los contratos de compra de mascarillas con la empresa Santi Aldama Soluciones de Gestión, a la que se acusa de ser la que verdaderamente pagaba las comisiones en negro tanto a Coldo como a eh, Ábalos, José Luis Ábalos. Además, van a acabar declarando como testigos el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque esto lo van a hacer por escrito, porque eran también los que dirigían los gobiernos de Canarias y Baleares, que son dos comunidades que también contrataron con esta empresa de Aldama Soluciones de Gestión, y por eso los han tratado de mezclar todo el tiempo, arrastrar todo el tiempo a la luz pública, porque al final esto lo que se trata es de que te puedan sacar entrando a declarar, sea en la calidad que sea, como testigo o como acusado en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, te pueden sacar y la gente te vea teniendo que rendir cuentas en el telediario, ¿no? Y al final esto es un poco de lo que se trata y esto es un poco lo que verdaderamente va a quedar en ese pozo al que yo antes hacía referencia de no perdamos de vista que todo este teatrillo, porque es bastante poco creíble que verdaderamente se pretenda impartir verdadera justicia, ni en un caso ni en el otro, dada la red de intereses que nos demuestran la forma en la cual se ha omitido sentar en el banquillo a los verdaderos responsables, pues resulta bastante llamativo que transcurriendo como transcurre esto en mitad de una campaña electoral, sea al final todo esto ajeno al hecho de que lo que se busca es la famosa foto para poder debilitar al rival político. Así que, pues un poco con esa perspectiva, arrancan esos juicios de los que tendremos oportunidad de ir hablando conforme se vayan produciendo los momentos calientes de los mismos. En realidad, en abril no se espera tanto como en mayo. Mayo, justamente muy cerca de las elecciones autonómicas, es cuando se van a producir las declaraciones más importantes en estos dos juicios y pues veremos a ver qué dan de sí y lo iremos contando. Muy bien, Carlos, pues ponemos música aquí. Claro que sí. Vale. Bien, seguimos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto y ahora nos quedan 8 minutos. 8 minutos, Carlos, para hablar de Busher. Busher es una localidad de Irán donde tú titulas Busher salto cualitativo en la guerra de Irán en mitad de un ultimátum. Y es que Irán denuncia ataques de Estados Unidos y de Israel al área de la central nuclear de Busher y al área petroquímica de Juzestán. ¿Eh? Sí, Vale. por Eso ahí. a mitad de que se acabe el ultimátum. eh, Que no es ultimátum, que quiere decir que ahora es penultimátum, porque lo ha vuelto a ya, alargar Donald Trump. Tenía que eh, haber terminado anoche y ahora resulta que no, no terminó anoche, sino que lo ha alargado hasta esta noche. Por lo pero tanto, ya sabemos Irán le que ha dicho que le Mr. importa Taco un es el rey de los... bledo. Sí, 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 sí. Mr. Taco, es decir, eh, Trump siempre acaba acordándose en el acrónimo en inglés, pues es especialista en penultimátums, ¿no? Porque anda alargando los ultimátums permanentemente. Que me abras el estrecho de Hormuz, o si no, ya verás tú la que te viene. Si voy con la que te doy. Y así está todos los días, insultando desde ya directamente insultando todo un Ajá, presidente de los Estados Unidos a otro país, desde su sí. red social, cuando se levanta por la mañana con el pie torcido, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué he dicho lo de Busher y por qué me llama la atención lo de Busher? Bueno, primero porque es que no es la primera vez que se ataca la planta nuclear de Busher en Irán por parte del binomio estadounidense-israelí.
La última ha sido este sábado y claro, ha despertado todas las alarmas porque era la cuarta vez que atacaban en una central nuclear y ya los iraníes han dicho, mire, o sea, vamos a ver, se han quejado Eh, abiertamente a la Agencia Internacional de la Energía Nuclear, diciendo, oiga, tanto que criticaban los ataques, los bombardeos cerca de Zaporilla en Ucrania, recordamos la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. mm, Tanto que criticábamos el peligro que era bombardear, y aquí resulta que es la cuarta vez en que se bombardea una central nuclear tan importante como la de Bushehr, hasta el punto de que 198, están contados, lo contaron uno a uno antes de subir al avión, 198 técnicos rusos han tenido que salir por piernas, han sido evacuados de la central nuclear, pese a que el último proyectil que impactó el sábado, al parecer solo mató a una persona y no afectó a las instalaciones críticas de la central nuclear, pero existe un riesgo real de que si hay un quinto ataque, ese ataque acabe derrumbando la central nuclear y el problema de que esto acabara produciéndose no solo ya es una cuestión de contaminación por radiación del propio Irán, que al parecer, dado la peculiar localización geográfica en el Golfo Pérsico de la central, no afectaría tanto la onda expansiva y la extensión de la radiación si se produjera el derrumbamiento definitivo tras un nuevo bombardeo, que es lo que se teme, de esa central nuclear, no afectaría tanto a territorio israelí como sobre todo y principalmente a las propias monarquías del Golfo que están debajo, que podrían ser borradas de la faz de la tierra porque están muy cerca, y estoy hablando de Qatar, evidentemente, que es la que más cerca está, pero hasta incluso la salida del Golfo Pérsico en Omán. Esto podría llegar a las principales capitales por vía de lluvia radiactiva, las principales capitales del llamado Consejo de Cooperación del Golfo, que son las monarquías, en definitiva, de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que son naciones que albergan instalaciones estadounidenses y que ya sabemos que se están produciendo ataques a gran escala por parte de a infraestructuras críticas, pero no a centrales nucleares de ningún tipo. Quien está poniendo en riesgo la seguridad nuclear ahora mismo en la región es Estados Unidos e Israel. Pero claro, es que Israel tiene una hoja de ruta muy diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema evidente de garantizar la cadena de suministro, tanto energético, le hace gas, petróleo, en el Golfo Pérsico, como la cadena de suministro puramente comercial a través del canal de Suez por el Mar Rojo, con los hutíes en Yemen. Pero Israel Netanyahu tiene otros intereses, otra hoja de ruta completamente distinta. Y este es el quid de la cuestión donde ahora existe más ese tira y afloja, inclusive la razón por la cual Irán ha rechazado el acuerdo de, me parece que eran 15 puntos, que ha propuesto Pakistán como Estado mediador y que es el que ha estado manejándose encima de la mesa, por la cual se trataba de garantizar una tregua provisional de 45 días a cambio de la reapertura del estrecho de Hormuz. Y es justamente que a Netanyahu, cuanto peor mejor, es que a Netanyahu lo que le interesa es crear el caos total, no solamente en Irán, sino si de paso se puede llevar por delante a las monarquías del Golfo también. ¿Por qué? Pues porque esto no es una guerra religiosa, esto es una guerra por el control de los recursos. Y para esto hace falta desestabilizar y rediseñar completamente la zona. Si por Netanyahu fuera, Irán sería parcelado en pequeñas parcelitas de 20.000 kilómetros cuadrados. Si por él fuera, porque evidentemente es mucho más fácil controlar una zona en la cual está totalmente fragmentada y hay un montón de señores distintos de la guerra que no se van a poner nunca de acuerdo entre ellos y que va a ser imposible una paz duradera en esa región y por tanto esto va a reforzar su papel de garante internacional en la región, me refiero de Israel, que no países con estructuras centralizadas, con estructuras fuertes desde el punto de vista civil, político y militar y económico. Por ese motivo, aquí está habiendo un escalamiento. Si se vuelve a atacar Bushehr y Bushehr cae,
el desastre va a ser de proporciones bíblicas, pero no solamente, como digo, para el propio Irán, sino sobre todo para el resto de las monarquías del Golfo. Y esto, hasta ahora, era algo que no se había producido, porque lo que estaban haciendo era intercambio de pepinazos, sobre todo en refinerías y en instalaciones de gas, pero no. Es decir, estaban en la guerra energética de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero no estábamos en este punto de desequilibrar completamente la zona hasta hacerla inhabitable. Incluso, por ejemplo, el ataque a posibles plantas desalinizadoras, que algunos se preguntaban, ¿y cómo es que si efectivamente Irán estaba pudiendo traspasar el lomo de hierro, el escudo de hierro de Israel? No está atacando ya las plantas potabilizadoras de agua, desalinizadoras de Israel, puesto que esto es un punto crucial para la supervivencia de los países en la zona. ¿Cómo es que no lo está haciendo ya? Bueno, pues porque todavía se estaban midiendo. Pero claro, si ya pasamos directamente a la intervención directa, al ataque directo, a los bombardeos directos contra centrales nucleares, estamos hablando de una magnitud completamente diferente. Y en el entretanto, ¿qué ocurrirá? El penultimátum de señor Trump se va a llevar a efecto cuando hablamos de sumirlo en la edad de piedra y vivir en el infierno. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se puede permitir a Estados Unidos correr con el peligro de un pánico nuclear en la zona que se extienda a sus propios aliados en el Golfo? Pues hombre, la respuesta parece lógica, la respuesta sería que no, pero la realidad es que, dadas las lógicas absolutamente demenciales que tiene esta guerra hasta cierto punto inútil, en donde pues los iraníes, yo creo que con mucha lógica y hasta que no les quede otra, van a tratar de aguantar por todos los medios sin ceder o plegarse a negociar una supuesta tregua de X días, una tregua parcial en donde ellos cedan el control del estrecho de Hormuz o reabran por completo el control del estrecho de Hormuz, ahora que han encontrado la palanca para poder imponer sus propias condiciones, al menos parcialmente, en este conflicto militar, sin tener garantías, además, de que las agresiones se vuelvan a producir, porque claro, muestras ha dado Israel de saltarse todas las treguas habidas y por haber, no solamente en Gaza, no solamente con un problema que no se resuelve, porque esto es muy importante señalarlo. En la reapertura del estrecho de Hormuz será una pequeña victoria para Trump si lo consigue, aunque sea provisionalmente, pero no resuelve absolutamente nada, porque ¿qué resuelve en la anexión del sur del Líbano por parte de Israel? El que se abra el estrecho de Hormuz, aunque sea provisionalmente en una tregua de 45 días. ¿Qué resuelve? En relación precisamente a que pueda haber libre comercio por el estrecho de Hormuz, puesto que si, como parece, el estrecho de Hormuz está en todo o en parte minado ya por los iraníes, ¿quién se va a poner a sacar las minas que hay adentro? En una frágil tregua de 45 días, como para garantizar que ninguno de los barcos petroleros que pasa por la zona no vayan a saltar por los aires y que, de nuevo, por tanto, las aseguradoras que pagan por la eventualidad de posibles siniestros de esos barcos entren en pánico nuevamente. Entonces, en esta situación, liminalitis estamos, es decir, en el extremo del extremo estamos a punto de saltar a un conflicto nuclear, aunque sea limitado, si efectivamente la estación nuclear de Bushehr acaba cayendo, por una parte, y por otra parte, con esa situación del no saber qué va a pasar al día siguiente, porque no sabemos si el día siguiente será verdaderamente el de la finalización de los penultimátums constantes y encadenados que el señor Trump viene dando en los últimos, recordemos, primero eran 10 días, luego eran 48 horas más, luego ahora resulta que no son 48 horas más, sino son 72 horas, porque añade otras 24 horas, y eso sí, la guerra ha terminado y estamos muy cerca, igual incluso ayer estábamos ya, según decía Trump, anunciando que tenemos un exitoso acuerdo. Y que bueno, que los iraníes ya están haciendo propuestas razonables, pero que no son suficientes para Donald Trump. En fin, todo propaganda de la que no se puede extraer más conclusión, de la que hoy estamos más cerca que ayer de un verdadero cataclismo en esta desbocada lucha de egos territoriales en la que se ha convertido el ataque estadounidense-israelí a la República Islámica de
de Irán, ¿no? Así que seguiremos contando, Manolo, si tenemos algo, nos queda algo que contar la semana que viene en ese conflicto tan absolutamente, no tiene ni calificativos. Así que mira, lo voy a dejar ahí, sin palabras. Muy bien, Carlos, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Bueno, pues será de todas maneras hasta el martes de la semana que viene. Sé bueno, Mm. dirige bien las obras, que no queremos que se caigan los edificios. Aquí no hay obras. Esos que miras tú cuando pones los ladrillos, como buen No, jubilado. no hay obras. Yo solo vigilo los gorriones. Los gorriones, pues ten cuidado con los gorriones, que los gorriones eso luego cagan que no veas, cagan donde no deben. Así que nada, venga, un Vale. abrazote y salud. Salud.